Me llamo Fernando Domínguez y actualmente soy el delegado de protección de la infancia de la Congregación de los Hermanos Maristas para la zona denominada Mediterránea. La figura del delegado de protección de la infancia se creó cuando se instauró la política institucional de protección frente al maltrato infantil. En pocas palabras, la política institucional persigue que cuando un niño o una niña se acerca a un colegio o a una obra social, pues se sienta querido, sienta que está en un entorno seguro y de crecimiento integral. Para ello es muy importante que todos los educadores asuman un código ético que también es supervisado desde la Delegación de Protección de la Infancia, y es muy importante también que todos los adultos y todos los menores conozcan a los responsables, tanto a nivel provincial como local, de protección de la infancia. Con esta presentación queremos introducir en el debate una pregunta. ¿Hay que hablar a los niños de abuso sexual? Presentamos una comunicación que se llama Romper el silencio, empoderamiento, educación y prevención del abuso sexual infantil. Eh, Ante las situaciones de abuso que se dan en la sociedad, nosotros queremos compartir el trabajo de prevención que estamos haciendo con todos los alumnos, desde infantil hasta bachillerato, y también traer un poco los retos que se nos plantean de cara al futuro con este tema. De tal manera que esta pregunta para nosotros es importante planteárnosla y estamos intentando dar una respuesta. Lo primero es hacernos una idea del alcance del abuso sexual infantil. El Consejo de Europa estima que una de cada 5 personas habrá sufrido abuso sexual durante su infancia. Estamos hablando de entre el 15 y el 20% de toda la población de Europa, ¿no? Evidentemente todos los casos no revisten la misma gravedad ni desde el punto de vista de las consecuencias psicológicas para las víctimas ni desde el punto de vista judicial, pero sí es verdad que la prevalencia es muy grande. Se incluyen en el abuso sexual infantil pues desde los tocamientos, la violación, la explotación sexual, la exposición a pornografía y los últimos años todo lo que tiene que ver con la violencia sexual en línea, ¿no? Los datos del Consejo de Europa han sido también corroborados aquí en España. Por ejemplo, la psicóloga Maribel Martínez, en su libro Abuso sexual en niños y adolescentes, recoge también este dato. Y va más lejos porque dice que el 50% de los casos de abuso sexual nunca llegaron a ser comunicados a nadie, y el 50% que sí que se comunica, pues apenas el 15% de ellos luego llega a ponerse una denuncia, y de esto una mínima parte acaban en algún tipo de procesamiento, ¿no? Por lo tanto, el alcance del abuso sexual infantil es muy grande, pero luego hay mucho ocultamiento sobre los datos, a veces por parte de las propias víctimas y a veces por parte bueno, del sistema burocrático judicial que rodea a las víctimas. La primera vez que escuché el testimonio de una víctima de abuso sexual infantil, se me cayó el alma a los pies. La verdad es que normalmente son testimonios desgarradores de cómo se trunca la infancia, de cómo se vive la infancia con un sentimiento de culpa, de vergüenza por algo que no debería ser así, cuando realmente los menores son víctimas en esas situaciones, ¿no? Y normalmente estos testimonios se recogen muchos años después de que haya ocurrido el abuso, a veces cuando alguien va a ser padre y rememora entonces cosas que tenía disociadas para evitar no sufrir o para poder sobrevivir. Hay personas que incluso en su vida son capaces ya de rehacer unas relaciones sociales normalizadas o de pareja, o sea que realmente el abuso sexual puede hacer un daño muy grande a los niños, pero sobre todo para
para el resto de la vida, ¿no? Para entender el concepto de empoderamiento, deberíamos situarnos un poco en lo que los expertos llaman la dinámica relacional del sistema abusivo. Normalmente se representa con un triángulo donde en el vértice superior aparece el agresor y en los vértices inferiores aparecen por un lado la víctima de abuso sexual infantil y por otro lado los testigos, ¿no? Cualquier persona o institución que puede estar cerca de los menores para detectar el abuso. Se plantea realmente como una dinámica asimétrica, una dinámica de desigualdad de poder, ¿no? Donde el agresor queda por encima tanto de la víctima como de los testigos, ¿no? No vamos a entrar muy a fondo en el esquema, pero bueno, todos más o menos hemos escuchado de qué artimañas se valen los agresores para iniciar una relación de confianza con la víctima, establecer una complicidad, con juegos, con mecanismos de seducción, hasta que poco a poco van introduciendo a la víctima en una situación de abuso. Se la manipula, se la engaña y se provocan las situaciones de abuso y además se refuerza con situaciones de aislamiento social de la víctima respecto de las personas que la pueden proteger. Claro, esto ocurre porque de alguna manera el agresor se aprovecha también de cómo actúan muchos testigos, ¿no? Con pasividad, con indiferencia, no ven cosas que están al alcance de sus ojos, no detectan las señales de alerta que pueden estar lanzando los niños, aunque no las verbalicen, pero sí a veces con el comportamiento, con las reacciones que tienen. Y de alguna manera hay muchos testigos que se convierten en cómplices de esa situación de abuso. Para empoderar a los niños es importante hacerlos partícipes de todas las cuestiones que les afectan y es importante acompañarlos en el ejercicio de sus propios derechos. Pero esto evidentemente es algo que solo se consigue de manera un poco más sistematizada a partir de la firma de la Convención de los Derechos de la Infancia. Estamos hablando del siglo XX, 1989, ¿no? En todo esto pues, ha habido un recorrido a lo largo de la historia, puesto que estamos en un foro para familias y educadores cristianos. Quería hacer también una reflexión de cómo de alguna manera Jesús de Nazaret ayuda a empoderar a los niños, ¿no? Realmente en su tiempo convivían varias concepciones en el trato a los niños. La cultura greco-romana excluía a los niños. Se sabe que cuando un niño nacía era presentado al padre que lo podía aceptar o rechazar. Y si lo rechazaba, el niño podía ser abandonado o convertido en esclavo. La cultura semita, sin embargo, consideraba a los niños como una gran riqueza, pero no tanto por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser en el futuro. Desde ese punto de vista, la cultura semita, pues al final veía a los niños como personas que no tenían reconocimiento social, a veces eran invisibles, no contaban, no participaban del espacio público. Y sin embargo, la actuación de Jesús con respecto a los niños se puede considerar contracultural. En el capítulo 18 de Mateo vemos cómo actúa Jesús con los niños, ¿no? Están discutiendo los discípulos sobre quién es el más importante y Jesús lo que hace es llama a un niño, lo pone en medio de ellos, los pone en valor, les dicen a los adultos que tienen que hacerse como niños y luego hay dos mensajes, ¿no? La importancia de recibir a los niños para entrar en el reino de los cielos y una condena cuando se obstaculice a un niño en su proceso de acercamiento a Jesús. Esta frase última la podríamos considerar también dentro de una estrategia de protección de la infancia, ¿no? De un poco condenar todo lo que obstaculice el crecimiento
de los niños. Pero en un contexto de abusos sexuales podíamos considerarla también como una frase que reforzaría la tolerancia cero frente a todo tipo de abusos, ¿no? Yendo un poco más lejos, el Papa Francisco, en su carta al pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018, hace un llamamiento muy fuerte a luchar contra todo tipo de abuso sexual, de poder y de confianza. Vemos nuevamente cómo se relaciona la lucha contra los abusos sexuales y el tema de romper esta desigualdad de poder. Por eso es tan importante el empoderamiento de los niños para la prevención de los abusos sexuales. Yendo a lo concreto de cómo podemos prevenir el abuso sexual, nos situamos otra vez en el esquema este que poníamos anteriormente de la relación entre agresor, víctima y otra persona. Realmente cuando hablamos de empoderamiento, lo que perseguimos fundamentalmente son dos cosas, y es que los niños, las niñas, los adolescentes sean capaces de detectar situaciones anómalas en la relación con un adulto. Y por otro lado, que sean capaces de buscar apoyo en su entorno cercano, en la familia o en la escuela o en el centro educativo para poder salir de esta situación de abuso. Evidentemente estas dos cosas son imposibles si no existe un grupo de testigos, de entidades que rodean a las víctimas que realmente ejerzan ese apoyo, que estén alerta ante las llamadas de socorro que puedan emitir las víctimas, no siempre verbalizadas, pero que puedan responder. Ese es un trabajo en paralelo que hay que hacer al del empoderamiento de las víctimas. Pero es muy importante ese trabajo que se haga con los propios menores. Por eso el empoderamiento frente al abuso implica de alguna manera romper el silencio. Pongo la portada del libro de unos compañeros maristas de otra provincia que han reflexionado precisamente sobre este tema como una manera muy concreta de romper estas situaciones de abuso. Antes de ahondar un poco más en la propuesta que hemos llevado a cabo en nuestros colegios y obras sociales, hay que resaltar que todas estas tareas de prevención de abuso sexual infantil están enmarcadas dentro de la política de protección de la infancia, que tiene otras parcelas, como todo lo que tiene que ver con la detección por parte de los adultos de las situaciones de maltrato que puedan estar viviendo los menores, tanto ya sea en el entorno escolar o educativo o en el entorno familiar, y también la actuación inmediata que hay que hacer cuando estas situaciones se detectan. De esto no lo vamos a abordar en esta comunicación, pero simplemente que veamos el marco completo de la política institucional. A la hora de intervenir, nosotros nos hemos planteado que la mejor manera de llegar a todos los niños de las escuelas, a todos los usuarios de las obras sociales, era trabajando directamente con todos los grupos. Por eso hemos diseñado una campaña con un eslogan que se llama Caminamos a tu lado, que es toda una declaración de intenciones. Queremos acompañar a los niños, estar a su lado, ser partícipe de todo de su proceso de crecimiento y si surge alguna situación de maltrato o de abuso, poder acompañar también estas situaciones. En el caso de los colegios hemos intervenido a través de los planes de acción tutorial y hemos diseñado dos tutorías de prevención de abuso sexual infantil para cada nivel, desde los 3 años de infantil hasta el segundo de bachillerato. Este plan, acompañado año a año, es el que creemos que con el tiempo puede llegar a crear una cultura de autoprotección, de empoderamiento en los propios menores. Evidentemente se trabaja de manera distinta por edades. Con los pequeñitos, por lo que nos planteamos fundamentalmente que ellos sean capaces de distinguir entre relaciones afectivas que sean positivas o aquellas que no lo son, qué contactos físicos son apropiados o inapropiados. A medida que avanza un poco la edad, se puede llegar a valorar qué secretos son buenos o malos. Esto es terminología
muy propia de niños, pero realmente son los mecanismos con los que actúan los agresores para iniciar una relación que luego conduzca al abuso, ¿no? Luego también es importante trabajar la asertividad, que los niños y las niñas aprendan a decir que no, que aprendan a pedir ayuda, que sean capaces de identificar a personas de confianza a las que comunicar estas situaciones anómalas, sean o no capaces de verbalizarlas como abuso sexual infantil. Y ya a medida que son un poco mayores, sí que se puede hablar expresamente de abuso sexual infantil, de qué tipos hay, de qué mecanismos de autoprotección pueden poner en marcha y luego también que conozcan canales de denuncia que puedan tener en las escuelas o en las obras sociales o cuál es la red de apoyos que pueden tener en este tipo de situaciones. Claro, todo esto es un plan muy ambicioso, aquí lo hemos contado de manera muy resumida, pero es acompañar toda su trayectoria de menores de edad, digamos, para que puedan hacer frente al abuso sexual infantil. Aquí podíamos volver a la pregunta del principio. ¿Es recomendable hablar a los niños de abuso sexual? Evidentemente, cada edad tiene su forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la especialista Pepa Horno ha consagrado la expresión del dolor de tripas, ¿no? Como algo que sí puede verbalizar un niño. Quizá no puede verbalizar un niño de 3, 4, 5 años que está sufriendo abusos sexuales, pero sí que se muestra incómodo ante determinadas situaciones, ¿no? Todo este planteamiento lo hizo en un trabajo que lo tenéis ahí reflejado con un planteamiento pedagógico, unas claves y unos materiales. Existen muchos materiales también en forma de cuento, ¿no? Por ejemplo, la regla de Kiko o el cuento de Estela o el más reciente de No te calles, ¿no? Son todos con lenguaje adaptado a los niños para hablar de estos temas. Y lo mismo en otras etapas. En las etapas de secundaria, pues es muy fácil hablar a partir de vídeos donde sale todo el tema de la violencia sexual en línea y todo eso acompañado desde el punto de vista educativo, pues puede ayudar en la... Bien, estamos llegando al fin de la presentación. Después de varios años de trabajo en este tema, pues se impone hacer una valoración. Hoy parece que todo en las redes sociales, la comunicación de las instituciones, pues se presta a que nos pongan un like, hablemos de los triunfos, de los éxitos. Realmente les puedo decir que todo esto no ha sido un camino fácil. Tuvimos muchas reticencias los primeros años que se puso en marcha el programa en los mismos docentes. Algunos nos decían que la escuela no era el ámbito para abordar estos temas, sino que lo era la familia. Otros reconocían con sinceridad que el tema era muy importante, pero que no se consideraban preparados para hacerlo y que a lo mejor era un tema para especialistas, ¿no? Entonces contamos con todo eso. Sin embargo, desde el principio hubo un gran convencimiento en la institución de que esto había que hacerlo adelante. Y lo que nos ha dado la razón es ver que a medida que estos temas se hablaban en los centros han dado paso a que haya revelaciones de situaciones de abuso por parte de algunos menores. Son capaces de verbalizar que está habiendo cosas raras y a partir de ahí se puede actuar. Luego eso no es, supongo, la recompensa de este trabajo que nos invita a seguir empoderando a los niños para detectar situaciones de abuso y poder actuar. Y en paralelo también hay grandes retos que se nos plantean de cara al futuro. De hecho, los docentes, pues una demanda que ha venido enseguida es queremos formación, formación en didáctica de cómo abordar estos temas con más seguridad, con más eh, certeza de que estamos haciendo lo correcto. Somos conscientes también de que nos falta un marco más amplio, un marco de educación afectivo-sexual que enmarque los temas de abuso. Es decir, los temas de abuso los abordan en la sexualidad desde un punto de vista negativo, pero necesitamos ese marco de educación afectivo-sexual que hable de la sexualidad como algo sano, como algo positivo y que ayude a poner coto a prácticas que puedan ser negativas. Pero bueno, de esto podremos hablarles más adelante si pudiéramos ponerlo en marcha en unos años. Gracias por la atención y espero que por lo menos hayamos contribuido al debate de que realmente
no es una pregunta, sino que es necesario hablar a los niños de abuso sexual infantil.